Hoy en la agenda pública hablaremos con Jorge Herralde de la expansión en Europa de la obra de escritores mexicanos mediante la difusión del Fondo de Cultura Económica. España edita hoy los libros de autores mexicanos como Sergio Pitol, Daniel Sada, Álvaro Enrique y Sergio González Rodríguez. Y conoce lo escrito por Thomas Piketty. Hablaremos del interés que Juan García Ponce creó en los años 60, así como del impacto de Carlos Monsiváis en los lectores europeos. De estos y otros temas hablaremos hoy en la agenda pública, el programa para discutir los medios y los procesos de comunicación. Este programa ha sido preparado y grabado para sustentar los temas de la agenda pública en fuentes bibliográficas, en libros clásicos y actuales, como un esfuerzo para elevar con usted la calidad de la esfera y del debate públicos. Yo soy José Carreño Carlón y seguimos con esta agenda pública en los libros, recogiendo los testimonios, las conversaciones que realizamos durante el Festival El Libro y sus Lectores, que organizó el Fondo de Cultura Económica con motivo de sus 80 años de existencia. Y hoy tenemos el privilegio de conversar para ustedes, con ustedes, de un gran editor catalán, español, pero muy mexicano en más de un sentido, muy leída su editorial, que es Anagrama, una editorial además considerada buena amiga del Fondo de Cultura Económica, van juntos en muchas empresas comunes y tenemos aquí a Jorge Herralde, su fundador, su director, un editor ya, a pesar de que no es tan mayor, es ya legendario. Jorge, qué bueno que estés con nosotros. Gracias por tu invitación y por tus excesivas palabras. No, no son excesivas, apenas dan la medida. Además, no les conté otros atributos del señor Herralde, bastante bueno para el humor a costa del prójimo. A ver si lo podemos sacar algo ahora mismo. Trataremos. Muy bien. Oye, Jorge, qué gusto estar contigo. Tuvimos la oportunidad de escucharte con tu análisis del programa editorial conmemorativo del Fondo de Cultura Económica, que hubo de todo. Hubo pues las puestas al día de los clásicos del Fondo, que a ti te tocaron de muy joven, seguramente, hasta las novedades, hasta algunas envidias que le causó a Anagrama que el Fondo ganara novedades como, por ejemplo, El Capital en el siglo XXI de Piketty, teniéndolo tan cerca, Jorge. Sí. Cuéntanos un poco la vida del editor. Claro, es que este libro fue una sorpresa para todo el mundo. Exacto. Empezando para su editorial francesa, edición de Sale, que es con los que yo tengo relaciones desde que empecé la editorial en 1969, he publicado muchísimos libros, y en general cuando hay un libro importante ponen énfasis, y esto lo publicaron, claro, era un libro que a pesar de que era muy bueno, era un primer libro de un joven economista, sobre Marx, una reactualización del pensamiento de Marx, de las desigualdades, de la redistribución injusta de las riquezas y tal y cual. No parecía que fuera a ser una explosión, ¿no? Y no lo fue en Francia. No lo fue en Francia, claro. No fue, y entonces, de repente, una editorial universitaria, no de las grandes editoriales, sino una universitaria, Harvard University Press. Exacto. Y entonces se convierte en un éxito estruendoso. Y entonces, de rebote, en Francia, al cabo de un año de ser publicado, empieza a venderse. O sea que también hay malinchismo allá, ¿verdad? También el extranjero también le impone y le revalora a sus propios valores, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasó con Bolaño, que aunque había tenido una excelente crítica y había ganado el premio Rómulo Gallegos y nuestro premio de novela, y ya estaba consolidado, pero en Estados Unidos fue una especie de explosión, es decir, y se le comparó a Los Detectives Salvajes de 2666 a las mejores obras del boom, y todo escritor de menos de 50 años
dije, casi solo leía Bolaño, se convirtió como en un fetiche. Ajá. Cosa que está pasando ahora con otro autor que hemos publicado nosotros, que es Karl Ove Knausgård, noruego, que emprendió la empresa temeraria de escribir una autobiografía de 3.000 páginas en 6 tomos que causó conmoción en Noruega y en los países escandinavos. La empezamos a publicar nosotros, hemos publicado 2 tomos, la publicará ahora Feltrinelli, y en Estados Unidos un fenómeno muy similar al de Bolaño, es decir, de repente todos los escritores solo hablan de Karl Ove Knausgård. Bueno, ¿se llama autobiografía nada más? No, con un título como provocativo que se llama Mi lucha, como la de Adolf Hitler. Claro, sí, leí una crónica. Y entonces el primer tomo es sobre la muerte del padre, es todo autobiografía pura y dura, y luego una segunda, que ahora no recuerdo el título, y cuenta minuciosamente su vida, de una vida nada aparatosa, pero de una forma hipnótica, que atrapa a todos los... Bueno, es decir, es una sorpresa que una autobiografía de alguien que no es una personalidad, que no le pasa ni de la nada ciencia, relevante, ni de la política, ni le pasó nada extraordinario. Y revela toda su vida familiar, sus dudas con el trabajo, reflexiones sobre el arte y la literatura. Es como un continuum, pero realmente hipnótico sería, yo creo, el adjetivo. Se ha comparado con Proust, con la recherche, aunque no tenga nada que ver, pero también la minuciosidad en otro registro. Y bueno, esta ha sido otra gratísima sorpresa, y que el efecto rebote de Estados Unidos también, el primer tomo había tenido muy buenas críticas en España, pero escasas ventas, y en cambio ahora con el segundo se han vendido el primero y el segundo muy bien. Muy bien. A ver, Anagrama es otro milagro, digamos, con una relación muy interesante con la historia del fondo, porque digamos, Anagrama tiene una serie de autores mexicanos que en otros tiempos hubiera publicado con casi en exclusividad el Fondo de Cultura Económica, pero ahora hay más oferta, más editoriales que se ocupan de los escritores latinoamericanos. Anagrama es un campeón en esto, y tienes una nómina ya de autores mexicanos importantes que han ganado el premio Novela de Anagrama, el premio Ensayo de Anagrama. Exacto. Mira, yo desde principios de los 70, que fue mi primer viaje a México, hice muchísimos amigos, empezando por Pitol y Monsiváis y por Neus Espressate y tantísimos otros, y entonces desde entonces vengo al menos una vez al año, o al DF y Guadalajara, o solo al DF o solo a Guadalajara, y ha persistido esta relación de amistad con tantísimos escritores que vienen a España, a veces invitados por el fondo, la librería del Fondo de Cultura, librería del Fondo, claro, en Madrid, excelente, y ya desde hace muchos años que publico autores mexicanos, porque me parece los que hemos publicado excelentes, y ganaron, por ejemplo, nuestro premio de novela. El primero fue Sergio Pitol en el 84, que ahora era casi muy poco conocido incluso en México. Exactamente, es decir, era un escritor de culto, exacto, poco conocido en muy México, refinado, muy refinado. ¿Y qué fue? ¿El desfile del amor? Exactamente, el desfile del amor, sí. Sí. Y luego he ido publicando toda su obra. Es un grandísimo amigo. Bueno, y este fue el primero, pero luego lo ganó el gran polifacético Juan Villoro. Luego lo ganó un escritor que a mí me parece magistral, un maestro, que es Daniel Sada, pero que un escritor buenísimo, pero exigente para el lector. Tienes que hacer un esfuerzo para meterte en una prosa muy peculiar, un tanto arduo, yo diría el dialecto Sada, por llamarlo de alguna manera, pero que si te metes en él, realmente... En eso se parece también Anagrama al fondo, a esas apuestas de no lectura rápida, sino de una lectura más... No, buscando la excelencia, la calidad, a pesar del mercado. Sí, se vende muchísimo mejor, naturalmente, pero no es el objetivo principal, sino prima, desde luego, la calidad. Y luego lo ganó
Álvaro Enrique el año pasado. Álvaro Enrique. Sí, es un escritor de unos 40 o 40 muy pocos 40 años. y poquitos, sí. 40 y poquitos, que bien habíamos publicado ya 4 libros con éxito de crítica, pero con este pegó un subidón, como decimos en España, y tuvo muy buenas reseñas, y es realmente un libro como muy apasionante, que el libro central es una partida de tenis entre Quevedo y Caravaggio, y a partir de ahí es toda la historia de la contrarreforma, que es la época... Un libro culto, por lo demás. Muy culto, culto, pero muy brillante. Es decir, un libro como muy trabajado. Él tuvo becas en Estados Unidos para trabajar esto de historia. ¿Cómo que tuvo? Sigue teniendo. Y sigue teniendo, pero... Saludos a Álvaro allá, en Nueva York. Y luego también toda la peripecia de Hernán Cortés también. Sí, claro. Muy interesante. Y luego ya cuando regresa Hernán Cortés y se queda ahí como un poco aislado en España, bueno, es realmente una proeza estilística e histórica, ¿no? Y luego en ensayo pues también hemos tenido la fortuna de publicar ya en los 70 a Juan García Ponce. Juan García Ponce. Con un ensayo sobre Musil, Borges y Klosowski, no precisamente mayoritario. Luego también quedó final. Bueno, pero Juan exploró a esos autores desde los años 60. Claro, Qué bueno que los haya reunido tú ya en los 80, pero desde la célebre revista de la Universidad de México que publicaba Jaime García Terrés, en los años 60 se incluían estas exploraciones. Que luego fue director del fondo, ¿no? Que luego fue director del fondo, Jaime, claro, sí. Bueno, y entonces, premio de ensayo Juan García Ponce en los 80. Sí, en los 80, después Carlos Monsiváis, que era un autor desconocido en España completamente, excepto para los que viajábamos acá, y fue muy buen amigo mío. Claro, su género casi siempre era la crónica, que también además es más local y tal, y viaja más difícilmente, pero bueno, cuando le publicamos su ensayo, tuvo unas críticas, bueno, buenísimas, y había como una pregunta implícita o explícita diciendo, ¿cómo es posible que hasta ahora no supiéramos quién es Carlos Monsiváis? En la crítica española. En la crítica española. Y tuvo su legión de fans también en España. También en España, claro. Y el último ha sido, este mismo año, Sergio González Rodríguez, que quedó finalista del premio hace 20 y tantos años, con el Centauro en el desierto, y luego publicó esta obra maestra del periodismo de investigación, que es Huesos en el desierto, sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que además de el valor personal suyo, que le costó y el testimonial, tiene un gran valor, hospital y tal, no se arredró, y luego escribió un libro excelente traducido, ¿no?, en Adelphi, la gran editorial italiana, con muy buenas reseñas, y en otros países, y que sirvió mucho precisamente a Roberto Bolaño para 2666, cuya tercera novela, son 4 novelas en un tomo, es sobre las muertas de Ciudad Juárez. Del libro de Sergio, sí. Y entonces se puso en contacto con Sergio y le pedía detalles técnicos sobre cómo habían sucedido estas cosas. Sergio lo fue a visitar a Blanes y tal. Bueno, le quedó agradecidísimo a Sergio, que es además un personaje del libro. Es un personaje, claro. Dice, bueno, y ahora ganó el premio de ensayo. De ensayo, con Campo de Guerra. Campo de Guerra. Es un gran periodista, como dices, de investigación, pero con un muy poderoso estilo literario, con muy buena narrativa. Buena narrativa. Hemos sido compañeros en algunos medios de comunicación en México en otras épocas, y le tengo realmente respeto y afecto. Sí, yo le tengo mucho afecto. Y luego también hubo una sorpresa, un joven ensayista mexicano que se llama Luigi Amara,
que además es un editor de una editorial muy singular que se llama Tumbona Ediciones. Tumbona Ediciones, sí. Y al que yo conocí ahora en este viaje, hace un par de días estuvimos comiendo. Bueno, ya sabes que en el centro cultural que tenemos aquí, que tiene la librería Rosario Castellanos, en Bella Época, hay una feria anual de editoriales independientes. Sí, ahí sí. vi a Luigi con su editorial La Tumbona, Sí. originalmente poeta y ahora entonces Sí. compitió por ensayo. Salió con un libro que se llama Historia descabellada de la peluca. Un análisis de la peluca a través de los siglos y tal, en Francia con Luis XVI, los jueces británicos, y así en Roma y tal, y como muy erudito, pero brillante, incisivo, que se lee con enorme placer. Es muy ingenioso. Y publicaremos naturalmente. O sea, por eso insisto, ¿cuándo lo vas a publicar? Pues se publicará en un mes o dos para estar en la Feria del Libro, porque Anagrama lo que hace sistemáticamente desde el año 2000 es que todos los autores que publicamos latinoamericanos hay una edición en su país de origen y una edición en España, al menos de algunos como Piglia hay 3 o 4 ediciones. Claro. Y con lo cual, bueno, pues los libros viajan mucho más en su país de origen, salen a precios competitivos como Ahí hay otro paralelismo con el Fondo de Cultura Económica. Los libros de Anagrama, como los del Fondo, viajan más por las diferentes regiones del idioma español, claro. pues más que las otras, que generalmente, aunque sean grandes conglomerados, publican para el país del lugar de origen del autor. Entonces, y esto es una política muy distinta, como sabes. Claro, claro. Lo que hacen es coger los derechos mundiales, lo que hacen los grandes grupos, pero publicar casi solo todo en el lugar. Y si es un super bestseller, una sorpresa, o es un autor consagrado, entonces se publica en España. Pero la gran mayoría quedan en su país. Quedan confinados en sus países, Exacto, como quedan confinados los autores de las editoriales locales. Entonces creen que van a ganar esos autores porque se los llevó algún conglomerado de estos transnacionales y no ganan nada. No. La verdad. Y luego, claro, nosotros luchamos en la medida de nuestras fuerzas también en lo que está luchando el fondo con su gran poderío económico, es ir en contra de la tendencia natural que son los compartimentos estancos. Es decir, que para que triunfe un autor español, para que triunfe en América Latina es muy difícil. Y autor latinoamericano en España es muy difícil si sacamos a García Márquez, a Vargas Llosa y a unos pocos más. No tanto. Pero también es muy difícil para un autor mexicano ser leído en Argentina y viceversa. Claro. Entonces, a pesar de este obstáculo objetivo, pues nosotros hacemos ediciones, hacemos que los libros viajen, y como hace esta política del fondo que me parece admirable con sus filiales, con sus filiales y tal. Y bueno, recuerdo, y lo estuvimos comentando, la filial que montó en España, que fue un grandísimo acierto con su primer director, Javier Pradera, que era un jovencito inexperto y luego se convirtió en un grandísimo editor, pero sobre todo él, que era una persona muy de izquierdas, al ser director del fondo, pues nos lo hizo más próximo y más cómplice en la lucha antifranquista, y además había muchos libros políticos también del fondo que pasaban la censura o no la pasaban aquí, pero en fin, en cualquier caso, desde este momento ya para muchos españoles, desde luego para mí, ya el fondo se convirtió en un amigo. En un amigo. Y bueno, y de esta época son estas puestas al día que está haciendo el fondo ahora. Probablemente a Max Weber el franquismo lo confundía con Carlos Marx, pero no era fácil meter economía y sociedad, ¿no? Aparte, bueno, el capital de Marx, desde luego. Traducido por el gran Wenceslao Rosser, imposible. Esto ya pasaban clandestinamente por la frontera y se podían encontrar en algunas librerías, pero
era difícil. Bueno, pues ya están a disposición todas estas. Sí. Bueno, porque claro, una de las características fundamentales del fondo fue publicar a los grandes autores y grandes obras de las ciencias humanas y sociales y filosofía. Hegel, la fenomenología del espíritu, ¿no? Tocqueville, la democracia. Alexis de Tocqueville, sí. Marx, desde luego. Y luego una serie de novedades que también están en las ediciones conmemorativas de hoy, ¿no? ¿Cuáles te llamaron la atención? Bueno, sobre todo Piketty. Piketty, claro. Piketty. El capital en el siglo XXI. Sí. Y luego también me llamó la atención estas obras sobre este nuevo mundo digital que ha aterrizado desde hace varios años, y que hay un par de libros concentrados en esto. Y luego también, por ejemplo, un libro sobre Televisa, la Guerra Fría y tal. Exacto, buenas noches, buenas noches, sí. Que son los noticieros de los años 50, 60 hasta 68 de más Televisa, o menos. Sí, de una investigadora filipina. ¿A Filipinas? Bueno, de origen filipino, en realidad es de la Universidad de Tucson, en Arizona, un estado fronterizo de Estados Unidos con México, con Sonora, y forma parte de la nueva colección de comunicación que está lanzando el Fondo de Cultura Económica. Vamos a tenernos que ir a un corte, Jorge, porque ya hemos hablado bastante, pero para que descanses un poco. Vamos a seguir con este tema de las conversaciones, de la agenda pública en los libros, a partir de este festival del Fondo de Cultura Económica, el libro y sus lectores. Volvemos. Estamos de regreso en este festival del libro y sus lectores, organizado por el Fondo de Cultura Económica en su 80 aniversario, y seguimos con la conversación con este editor, que él dice que soy exagerado, legendario, catalán, Jorge Herralde, muy cercano al Fondo de Cultura Económica, muy cercano también al medio cultural mexicano. Jorge Herralde, ya sé que quieres concentrarte en los breviarios en los 5 minutos que nos quedan. Claro, porque yo me empecé a acercar al fondo por los breviarios. Por los breviarios. Como tantísimos otros. A ver, cuéntame con cuáles te acercaste. Pues el primero que leí era de Norberto Bobbio, el gran intelectual italiano, un manual sobre el existencialismo, que entonces era un tema candente, hablo de hace muchos años. Hombre, eran los 60. Sí, naturalmente. Y a partir de ahí, bueno, podría hablar de muchos, pero me llamaron la atención. Yo era un fan de Borges, y salieron 2 libros de Borges en los 50, cuando en España empezó a circular en las ediciones argentinas en los 60. Era un autor aún muy desconocido. Luego, por ejemplo, los aforismos de Lichtenberg, que creo que fue la primera traducción al alemán del gran Juan Villoro. Y tantísimos otros. Es decir, fue una colección, yo creo, fundamental para los lectores, no solo mexicanos, sino españoles y a donde te pares, en Buenos Aires, en Bogotá, en Santiago, te dicen. Sí, y en conversaciones, exacto. De ahí decían, yo también empecé con los breviarios. Exacto. Sí. Y por eso me parece una excelentísima idea este relanzamiento bastante copioso de 80 novedades, con una nueva maquetación, nuevas ilustraciones, más a la page, muy distinguibles y muy modernas, sin tampoco pasarse de raya. Tú has visto evolucionar los formatos, los diseños, no solo del fondo, como editor adicto a esta enfermedad de los libros. Y a esta estética también. ¿Cómo ves esta evolución en los diseños de los breviarios, aquellos sobrios, pasta dura, que consumíamos hace... Y ahora tenemos aquí ya colores más brillantes, un tipo de letra uniforme en todos ellos, francamente bien. Y luego la selección que me lo estaba mirando, mira,
O sea, me sorprendió un poco que en el relanzamiento en edición normal no apareciera la narrativa tan presente en el fondo desde las famosas Letras Mexicanas que fundó Díez Canedo hace tantísimos años. Lo que pasa es que las letras, estos autores, los lanzamientos de Rulfo, Fuentes, etcétera, se fueron a otras editoriales. Conforme evolucionó el fondo y evolucionaron también las editoriales que no publicaban estos tipos de libros en otras épocas, ¿no? Sí. Pero yo diría que esto viene ampliamente compensado por los estudios literarios. Exacto. Porque estoy viendo que hay 13 títulos ahora en los primeros 40 de estudios literarios, 13 de historia y 14 de filosofía. Y en estudios literarios pues van desde Homero y Eurípides hasta Kafka, Proust y Joyce. Exactamente. Es un recorrido por toda la gran literatura universal. Y luego también, bueno, por eso mis felicitaciones por eso, que me parece una tarea ejemplar. Y luego ya con títulos concretos de uno de estos exiliados que aquí fueron tan bien acogidos por México y por el presidente Cárdenas, como Joaquim Xirau, catalán, con su vida y obra de Ramon Llull, un libro sobre Ortega y Gasset, que entre varios autores, uno de ellos el barcelonés Luis Villoro. Villoro nació en Barcelona, el gran Alejandro Rossi, muy amigo mío, de quien publiqué el manual del distraído y otros títulos. ¿Cuántas nacionalidades tenía Alejandro? ¿Venezolano, mexicano? Uy, sí. Bueno, era una colección de nacionalidades. Sí, era un poco... Muy buen amigo. Era casi más bien venezolano, pero en realidad era también semi-argentino. Tienes 30 segundos para despedirte. Muy bien, pues entonces, bueno, también hablaría de Catherine Clement, que un libro sobre Lévi-Strauss, que publicó otro también para Anagrama. Pero bueno, ya para despedirme, bueno, un poco felicitar al fondo, bueno, por esta persistencia a lo largo de tantos años, con etapas, como es lógico. Cualquiera de 80 años tiene etapas altibajos. Tiene que tenerlas y tal. Pero yo, hablamos de ellas ahora en el festival. Claro, sí, pero yo creo que desde el año 2000, con el empujo de Consuelo Sáizar, con nuevas colecciones, más librerías y tal, bueno, y que ha seguido con Díez Canedo, y ahora en tu etapa habéis abierto 3, creo, librerías en muy poco tiempo. 6, ya 18 meses. Sí. Bueno, porque hay muy buena recepción de las contrapartes. Gobiernos de los estados, universidades. Se nos acabó el tiempo, Jorge. Muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Vamos a seguir conversando de esto y otras cosas. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Muy buenas noches. Muy buena suerte.